Y antes de ir al libro que estamos estudiando, al libro de Marcos, al capítulo 2, quiero un poquito recordar a grandes rasgos lo que hablamos la semana pasada. En nuestro último mensaje, hermanos, vimos la autoridad y el poder del rey. Y recuerdo que habíamos tomado un pasaje un poco extenso, desde el versículo 21 al 45 del capítulo 1. Y ahí contemplamos cómo Jesús enseñaba con autoridad, cómo expulsaba demonios, cómo sanaba enfermos y cómo limpió a un leproso. Marcos nos mostró que no existe autoridad por encima de la autoridad de Jesús. No existe poder espiritual ni ninguna enfermedad que pueda resistir a la autoridad de Cristo. Pero el día de hoy llegamos al capítulo 2 y en este capítulo 2 de Marcos vamos a ver un poco más que no solo Jesús tiene autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades, sino que aún Jesús tiene autoridad sobre el problema más grave de todos los hombres. Hay un problema, hermanos, que todos los hombres tienen. Es un problema más grave y vamos a observar que Cristo tiene autoridad sobre ese problema. No es un problema de salud, no es un problema económico, tampoco es un problema familiar. El problema más grande que el hombre tiene se llama pecado. Y esto nos lleva a una pregunta que todos debemos hacernos en esta tarde. ¿Cuál es la verdadera necesidad del hombre? Bueno, abramos la Biblia en Marcos capítulo 2 y vamos a ubicarnos en el versículo número 1 hasta el versículo 12. Y vamos a procurar responder a esta pregunta. ¿Cuál es la verdadera necesidad del hombre? Muy bien. Vamos a lecturar entonces capítulo 2 de Marcos, versículo número 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos, Señor, abrir las Sagradas Escrituras y poder leer tu consejo, tu palabra en esta noche, en esta tarde, con la intención, Señor, de conocer a aquel Rey siervo, Jesús. Permítenos, Señor, viajar a través de este Evangelio de Marcos y permítenos conocer más a nuestro amado Salvador Jesucristo. Ayúdanos a entender el mensaje y lo que podamos aprender el día de hoy lo pongamos en práctica. Te ruego me ayudes a serte fiel cuando comparta con tu pueblo tu palabra. Ayúdame en mi debilidad, Señor, y que todos mis amados hermanos salgan edificados.
Te ruego, Señor, todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Corría el año 1921 y un médico canadiense llamado Frederick Banting participó en el descubrimiento de la insulina. Antes de ese descubrimiento, miles de personas morían por diabetes porque los médicos solo podían tratar algunos síntomas de forma superficial, pero no la causa principal de la enfermedad. Muchos pacientes parecían ir mejorando en el tiempo, pero mientras la raíz del problema no se atacaba, no era tratada, la enfermedad seguía avanzando y por eso es que las personas terminaban muriendo. Hermanos, algo parecido ocurre en lo espiritual. Algunos piensan que sus verdaderas necesidades a resolver son temas de salud, temas económicos, temas familiares. O quizás pueden pensar que sus verdaderas necesidades es tener un trabajo, un negocio, una casa o cualquier solución a los diferentes problemas. Pero Jesús nos muestra que existe una más grande y más importante necesidad que urge ser tratada. ¿Cuál será esa necesidad? Bueno, se trata de la necesidad de ser perdonados y de ser reconciliados con Dios por causa de nuestro pecado. Esa es la mayor y más grande necesidad que el ser humano tiene. De hecho, hermanos, mientras nuestro pecado no sea tratado, mientras el problema de nuestro pecado no se resuelva, ninguna otra necesidad que se logre solucionar importa. Ninguna otra. Si no se resuelve el problema del pecado, de nuestro pecado, ninguna otra necesidad vale la pena, hermanos. Muchas veces nosotros nos olvidamos cuán grave es el pecado. Y de verdad que nos olvidamos, hermanos. Les digo que sí, nos olvidamos. Nos olvidamos, hermanos, que el pecado es sumamente grave delante de Dios. Y yo quiero que usted observe cómo el rey David describe lo terrible que es el pecado y cómo mira Dios el pecado. Y vamos a verlo en el Salmo capítulo 5. Lo tenemos en la pantalla, ya de aquí podemos usar la pantalla, vamos a ayudarnos con los versículos en la pantalla. Salmo capítulo 5, versículo 4 al 6 dice lo siguiente: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo, o sea, el pecador, el malo, no habitará junto a ti. Miren lo que dice el versículo 5. Los insensatos, entre paréntesis los pecadores, porque son insensatos porque viven de forma insensata, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y agrega algo más: aborreces a todos los que hacen maldad. ¿Quiénes hacen maldad? Los pecadores. Versículo 6. Agárrese lo que dice el versículo 6. Destruirás, ¿a quiénes? A los que hablan mentiras. Los mentirosos son pecadores. Los que hablan mentiras son pecadores. Destruirás a los que hablan mentiras. Al hombre sanguinario y engañador, ¿qué dice? Abominará a Jehová. Hermanos, este pasaje nos muestra el grado de enemistad de Dios para con el hombre por causa del pecado. El pecado no es simplemente una falla humana. El pecado, hermano, es una rebelión contra un Dios santo. El pecado es una ofensa contra el Creador. El pecado es aquello que nos separa de Dios, nos separa de sus misericordias y nos hace merecedores de juicio y de ira. Por eso, hermanos, el tema de hoy, el tema de esta tarde, le he titulado La verdadera necesidad del hombre.
la verdadera necesidad del hombre. Hermanos, la verdadera necesidad del hombre es entonces recibir el perdón de nuestros pecados. Lo más importante que el ser humano necesita entender, que su más grande necesidad es ser perdonados y ser reconciliados con Dios, porque de lo contrario, su lugar de destino de esa persona es el infierno. Veamos lo que nos presenta Marcos. Después que Jesús liberó, recuerden un poquito, haciendo memoria del mensaje anterior, después que Jesús liberó a un endemoniado en una sinagoga, ¿se acuerdan? Y sanar a muchos enfermos, inclusive limpiar a un leproso, la fama de Jesús se fue extendiendo por toda la región de Galilea. Así que donde quiera que fuera Jesús, mucha gente lo iría a buscar. Versículo 1 y versículo 2 de Marcos 2 dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos. ¿Cuántos se juntaron? Muchos. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Y les predicaba la palabra. Hermanos, mire, pronto se corrió la noticia de que Jesús había regresado a casa. Revisando unas informaciones, es probable que la casa que se refiere Marcos sea la casa de Simón llamado Pedro. Y la multitud, al enterarse que Jesús estaba en la casa de Simón Pedro, llegó de tal manera que ya no cabían dentro de la casa y ni aún en la puerta de la casa entraba una persona más. Pero salta una pregunta muy interesante. ¿Cuál será la razón? ¿Cuál será el motivo de que la gente o mucha gente buscaba a Jesús? Quiero que usted lea conmigo el texto paralelo a este pasaje de Marcos, el texto paralelo que lo encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17 nos va a dar probablemente la respuesta de que cuál era el motivo por el cual mucha gente seguía a Jesús. Lo tenemos en la pantalla, dice Lucas 5:17, aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados, miren quiénes estaban sentados, los fariseos y los escribas, es decir, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y sígame con atención. Y dice, y el poder del Señor, es decir, el poder de Dios, el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. En otras palabras, hermano, este pasaje nos muestra que Jesús tenía el poder de Dios para hacer sanidades. ¿Y sabe qué? Esa era la razón por qué tanta gente buscaba a Jesús. Muchas personas buscaban a Jesús no solo para escucharle su mensaje y no solo para seguir caminando con él. La gran mayoría, ¿sabe por qué buscaba a Jesús? Para recibir beneficios, como una sanidad, como un milagro. Mucha gente buscaba a Jesús porque querían, de alguna manera, ser favorecidos con la bondad de Jesús. En otras palabras, no lo seguían para caminar con Cristo y aprender de Cristo y ser semejantes a Cristo. Lo seguían por los panes y los peces. Lo seguían por una conveniencia. Sin embargo, hermano, a pesar de esa realidad, que Jesús lo tenía muy claro, Él no dejaba de cumplir su principal labor. Y usted sabe cuál era la principal labor de Jesús, ¿verdad?
predicar el Evangelio. Esa era la principal tarea de Jesús. La principal tarea de Jesús no era hacer milagros, no era sanar enfermos ni leprosos, no era liberar a los endemoniados. La principal labor de Jesús era predicar el Evangelio. Por una sencilla razón. Porque era por medio de la predicación de la palabra de Dios que vendría la salvación para los pecadores. Volvamos a leer el versículo número 2 de Marcos 2:2. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Y les predicaba la palabra. Hermanos, es en estas circunstancias, es en este entorno que estamos viendo que Marcos nos presenta la primera enseñanza para esta tarde, el primer punto. Y quiero que usted vea que el primer punto que vamos a ver es la necesidad que todos podían ver. Mire, había una necesidad que todos podían ver. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice la Biblia, entonces vinieron a Jesús unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro personas cargaban a este paralítico. Y como no podían acercarse a él, es decir, a Jesús, a causa de la multitud, ¿qué hicieron? Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura lo suficientemente grande, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mira, hermano, el texto nos presenta a un paralítico. El texto nos presenta, Marcos nos presenta a un paralítico. Este paralítico tenía una necesidad, que él veía cuál era su necesidad, que sus 4 amigos veían cuál era su necesidad y que ahora toda la gente que estaba en esa casa iban a ver cuál era su necesidad. Por eso le hemos puesto la necesidad que todos podían ver. Todos podían ver que ese hombre no podía caminar, ¿verdad? Todos podían ver que ese hombre no podía caminar. Todos podían discernir que cada día este hombre necesitaba completamente de otras personas. Pero seguramente el paralítico y sus amigos lograron escuchar en algún momento, semanas atrás, de que había un hombre llamado Jesús que estaba realizando milagros, que estaba liberando endemoniados, que estaba dando sanidad a los enfermos y aún limpiando a los leprosos. Entonces ellos se enteraron de este mover, de estos acontecimientos que nunca se habían visto. Inmediatamente tomaron la decisión, te vamos a llevar con Jesús. Al llegar a la casa, dice Marcos que no pudieron entrar hasta donde estaba Jesús dentro de la casa. No pudieron entrar. ¿Saben por qué? Porque al querer ingresar, se daban con la sorpresa que muchísima gente cubría el acceso. No había persona que quisiera darles permiso. Miren, yo quiero que vayan observando. No habían personas, las personas que estaban ahí en la puerta no daban permiso para que entre el paralítico. ¿Y por qué digo que no daban permiso? Porque ¿qué hicieron los amigos? Se tuvieron que subir al techo. Yo quiero que usted observe algo, hermanos. Yo quiero que usted observe algo respecto a la multitud que está en la puerta. Y espero que lo que vamos a observar no sea nuestro carácter. Miren, hermanos. Creo que si nosotros que estamos aquí viéramos venir a una persona que trae en camilla, yo creo que si nosotros estuviéramos en la puerta, ¿qué haríamos nosotros? ¿Le daríamos permiso, sí o no? Nos pusiéramos de costado, permitiéramos que esa persona pasara hasta aquel hombre que tenía la posibilidad de sanar, que era Jesús. Pero esa no fue la actitud de la multitud que estaba en la puerta. Esa no fue la actitud. Vemos que estas personas no permitieron que ingresara
el paralítico ni sus amigos que lo llevaban. No lo dejaron pasar. ¿Qué demostraban estas personas, hermano? Están demostrando parte de su carácter. Estaban demostrando, en primer lugar, estaban demostrando insensibilidad a la necesidad de otros. Pero no solamente demostraban insensibilidad a la necesidad de otros, sino también demostraban egoísmo, hermanos. Ellos demostraban egoísmo. Ellos pensaban en ellos mismos, en que nadie le quite la mejor visión. Para ellos habían ido quizás a ver un teatro. Ellos no querían perder las primeras filas o la mejor visión de lo que Jesús iba a hacer allí. Porque como les decía al inicio, mucha gente había ido solamente a expectar milagros, solamente había ido a ver lo que Jesús iba a hacer. Y a veces eso ocurre en las famosas campañas, ¿no? En esas famosas campañas que se suelen hacer a veces, donde se sacan tristemente, hermanos, esas publicidades engrandeciendo al hombre. ¡Hoy el gran profeta! ¡Hoy el hombre de Dios! ¿Quieres tu milagro? Ven. Hoy es el día de tu milagro. Hoy vas a ser sanado. Qué terrible, hermanos. Mucha gente va como esta multitud que estaban aquí. Solamente van, hermano, por ser espectadores, por ver qué puede pasar. Pero al ver que no pasa nada, se regresan como vinieron. Hermanos, qué triste es la actitud de estas personas. ¿Eran egoístas? ¿Eran indiferentes? Pero sin embargo, los amigos, estos 4 hombres que estaban trayendo al paralítico, no se quedaron de brazos cruzados. No se quedaron sin hacer nada. ¿Qué hicieron ellos? Se subieron al techo. Imagínense, hermano. Suben al techo. Suben al techo, pero no solamente se suben ellos, sino que de alguna manera subieron al paralítico con su camilla, con su lecho. Lo subieron también. Y empezaron, hermano, a hacer una abertura en el techo. Se entiende, en ese tiempo los techos de ese tipo de casas eran algunos con un poco de arcilla, con caña entretejida, con barro, algunas tejas. Y empezaron, hermano, a sacarlos, empezaron literalmente a romperlo. Rompieron el techo, hermano. Y no hicieron un hueco pequeño, hicieron un hueco lo suficientemente grande para que puedan hacer descender la camilla con el paralítico. Y lo bajaron exactamente delante de Jesús. Imaginen la escena. Las personas que estaban dentro de la casa, los que estaban en la puerta de la casa, y aún Jesús, probablemente dejaron de hacer nada y solamente se concentraron en mirar lo que estaba pasando en el techo. Jesús definitivamente quedó observando con tanto detenimiento la osadía de estos hombres. Ellos no pidieron permiso a Pedro, no pidieron permiso a nadie para interrumpir la enseñanza y menos pidieron permiso para romper ningún techo. Sin embargo, se atrevieron a hacerlo. ¿Qué impulsó a estas 4 personas a hacer lo que estaban haciendo? ¿Qué les impulsó? El versículo 5, la primera parte del versículo 5 nos da la respuesta. Versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos. Hasta ahí nomás. ¿Qué les impulsó, hermanos, a estos 4 amigos a hacer lo que estaban haciendo? Les impulsó su fe. Mira, hermano, qué tremenda fe. Esta es una fe puesta en acción. Hermano, alguien dice, nosotros tenemos fe en que Cristo traerá almas nuevas. Muy bien, está bien que digas eso. Tenemos fe que Cristo traerá almas nuevas, muy bien. Pero hermanos, no se trata de quedarnos aquí y esperar sin hacer nada de que Cristo traiga almas nuevas. Se trata de que nuestra fe que tenemos en Jesús lo pongamos en acción.
predicando afuera, reuniéndose con otras personas, llamando a la gente a escuchar el mensaje. Esa es una fe que Cristo va a avalar, a bendecir. No se trata solo de sentarnos con los brazos cruzados y esperar que Cristo traiga a la gente. Y esa es la fe que tuvieron estos hombres. Ellos no solamente creyeron en que Jesús tenía el poder para sanar a su amigo, sino que además se pusieron a trabajar, manos a la obra. Hermanos, ellos no tenían en mente volver a subir a su amigo al techo. No. Para ellos estaban convencidos que su amigo, el paralítico, dejaría de ser paralítico y tendría que salir de esa casa por la puerta caminando. Ellos no tenían en mente volver a subir a su amigo al techo. No. Para ellos era una clara realidad. Jesús lo va a sanar. Todos los que estaban en la casa estaban concentrados, hermano, en un solo problema. Yo quiero que usted observe, hermano, usando un poquito de nuestra imaginación. Imagínense, todos ellos estaban concentrados. Todos los que estaban viendo toda esa escena estaban mirando al paralítico que había descendido. Para la multitud, la necesidad que podían ver en el paralítico, ¿cuál era? ¿Cuál era la necesidad que podían ver en el paralítico? Bueno, el paralítico no podía caminar, para empezar, ¿sí o no? El paralítico no podía caminar. El paralítico no podía valerse por sí mismos. Por lo tanto, su necesidad era solucionar su problema de enfermedad, ¿verdad? Esa era su necesidad del paralítico, poder caminar. Hermanos, muchas veces vivimos preocupados nosotros únicamente de problemas visibles, como por ejemplo nuestra economía. O quizás nos preocupa la salud de un hijo o de un familiar, o nuestra propia salud. O de pronto nuestra mayor necesidad es algún problema en la familia, o cualquier otra necesidad visible. Y no negamos que esas cosas ocurran, hermanos. No negamos que hayan problemas de salud, problemas económicos, problemas en el hogar. No negamos eso, y que de alguna manera es una necesidad que anhelamos resolver. Pero Jesús nos va a presentar que hay una mayor necesidad. Jesús nos va a presentar que esa no debe ser nuestra necesidad más importante. Jesús nos va a mostrar una mayor necesidad que usted y yo necesitamos tenerlo presente. Y quiero que vayamos al segundo punto entonces. ¿Cuál es el segundo punto? Si bien es cierto, hemos visto la necesidad que todos podían ver, el segundo punto nos habla de aquella necesidad que solo la veía Jesús. Vamos a ver eso. Hay una necesidad que todos pueden ver, las necesidades, hermano, externas, físicas. Esa necesidad todos la veían en el paralítico. El paralítico necesitaba ser sano. El paralítico necesitaba caminar. Pero Jesús nos va a mostrar que hay otra necesidad más premiante, más importante. Por eso la necesidad que veía Jesús. Versículo 5, vamos a leer todo el versículo 5 ahora. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Mire, hermano, mire, ¿qué le dijo Jesús al paralítico? Primeramente le dice, hijo. No es poca cosa esa expresión en la boca de Jesús. Hijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, aquí ocurre algo sorprendente, de verdad. Este es el centro del mensaje. Esto es el núcleo del sermón de esta tarde-noche ya. Cuando el paralítico es puesto delante de Jesús, todos esperaban que sea sano. Todos esperaban que Jesús le diga, párate, ya eres sano, camina y anda. Todos esperaban ver caminar al paralítico prontamente. Pero Cristo dijo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Mire, hermano, usemos de nuevo nuestra imaginación que nos ayuda mucho. Los 4 amigos habían sufrido en llevar al paralítico hasta la casa. No sé cuántas cuadras habrán corrido o caminado. No sé si quizás venían de kilómetros de cargar al paralítico, pero seguramente, hermano, no vivían al costado de la casa de Pedro. Así es que les había tomado un buen trabajo traer al paralítico cargándolo en una camilla. Pero no solamente eso, a los amigos les costó trabajo subirlo al techo, hacer el tremendo agujero y descenderlo, y solo empiezan a escuchar: ¿tus pecados te son perdonados? Hermano, eso era lo último que los amigos pensaban escuchar, y aún lo último que todos los que estaban reunidos pensaban escuchar. Pero ¿por qué Jesús dijo eso? Porque para él, el paralítico tenía otra necesidad más urgente que resolver. Por eso que Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, hermano, observaba el pecado mientras todos miraban la parálisis. Lo repito, mientras todos miraban la parálisis de este hombre, Jesús miraba el pecado. Mientras todos miraban el cuerpo físico del hombre, Jesús miraba su alma. Mientras todos estaban interesados en que este hombre camine, Jesús estaba interesado en que este hombre vaya al cielo. Hermano, aquel hombre paralítico no podía moverse físicamente, ¿verdad? El hombre paralítico no podía moverse físicamente, pero pecaba libremente. Pecaba libremente, hermano. ¿Cuántas veces habrá sentido envidia de los que veía caminar? ¿Cuántas veces el paralítico habrá codiciado a las mujeres que no podía tomar? ¿O cuántas ofensas habrá dicho contra los demás? El paralítico estaba con una parálisis física, pero su mente y su corazón estaban razonando y pensando con normalidad. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos, ¿cuántos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades, lo tenemos en la pantalla para avanzar, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y miren cómo expresó David en el Salmo 51, versículo 5. Mira lo que dijo David: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, todos los que estamos aquí y todas las personas que están fuera del cuerpo de Cristo llamada iglesia, todos hemos venido en pecado. Todos sin excepción. ¿Los paralíticos entonces podían pecar o no? Claro que sí. ¿Los sordos pecan? ¿Los mudos? Bueno, todo ser humano que tiene una mínima capacidad de razonar, aunque no se mueva, aunque esté enfermo en su casa y en su cama, peca. El paralítico, como lo he dicho, tenía paralizado su cuerpo, pero no su mente ni su corazón. El pecado era una necesidad más urgente por resolver, hermanos. La peor tragedia del hombre no es una enfermedad, no es la pobreza, no es el sufrimiento. La peor tragedia de todo ser humano es el pecado que lo separa de Dios, hermano. Esa es la peor tragedia. Y si esa tragedia no se resuelve a tiempo, su destino es terrible. Piensen en esto, hermano. Pensemos un poco en esto. Observe que al paralítico le hicieran el milagro de darle la sanidad. Muy bien. Este paralítico se va a levantar, le dará gracias al Señor, gracias Jesús, y se va.
Este paralítico va a tener sus dos piernas funcionando bien, todo su cuerpo funcionando bien, va a estar caminando con normalidad, pero va a estar caminando rumbo ¿a dónde? Al infierno. Por eso la Biblia dice, hermano, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo? No solamente ganar un buen trabajo, no solamente ganar estatus, sino aún ganar una buena salud. ¿De qué le servirá al hombre si pierde su alma? Pues la respuesta es, no le sirve de nada. Hermanos, recordemos algo. Lo que nos enseña este versículo o este pasaje es que una enfermedad nos afecta en esta vida, ¿sí? Una enfermedad nos afecta en esta vida presente, pero el pecado nos afecta para toda la eternidad. Si nosotros no resolvemos el problema del pecado, está en juego nuestra eternidad. No esta vida que podemos durar 40, 50, 70, 80, 100 años, sino la eternidad completa. Algo que no debemos de pasar por alto en el versículo 5, quiero por favor que volvamos al versículo 5, por favor en la pantalla, versículo 5. Algo que no podemos pasar por alto es esto, hermano, mire. Al ver Jesús la fe de ellos, y ojito aquí, la fe de ellos está incluyendo a la fe del paralítico, no solamente de los amigos, porque se entiende, hermano, que el paralítico hablaba, se entiende que el paralítico, hermano, razonaba, y como tal, el paralítico también había creído que solamente Jesús le podía sanar y aún librarle de su culpa. El paralítico también había creído que solo Jesús podía librarle de su culpa, o sea, de su pecado. ¿Sabe por qué digo esto? Por lo que le dice Jesús. Jesús sigue diciendo, hijo. ¿Qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Mira, hermano, para que Jesús le diga hijo a una persona, Jesús está tomando la faceta de un papá. Amén. De un padre. Y está tomando a un impío de forma inmerecedora, está tomando a un impío por hijo. ¿Y por qué Jesús haría tal cosa? Porque Jesús no perdona pecados, escúcheme esto es doctrina, porque Jesús no perdona pecados sin que antes la persona se arrepienta y crea. Este hombre, el paralítico, tuvo que haber no solamente creído que Jesús era su sanador físicamente, sino que también era su sanador espiritualmente. Y por esa razón Jesús le llama hijo. Y consecuentemente a eso le dice, tus pecados te son perdonados. Hermano, el perdón de pecados es el milagro más grande que el cristiano ha recibido y sigue recibiendo. ¿Todos aquí hemos recibido el perdón de pecados? Usted ha recibido el milagro más grande, hermano, que algún ser humano puede haber recibido. El perdón de sus pecados vale más que cualquier otro tipo de necesidad. Y ojo, no solamente hemos recibido el perdón de pecados pasados, sino aún hemos recibido el perdón de pecados presentes y el perdón de los pecados futuros. Hermano, nosotros no tenemos ninguna condenación. La Biblia dice en Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No tenemos, hermano, que temer a la muerte entonces. Porque para el creyente que ha recibido perdón de pecados, no será condenado, será glorificado. Esto me permite entonces ir al último punto, el tercer punto. Entonces ya hemos visto cuál es la necesidad que todos veían. Todos veían una necesidad física, sanidad del paralítico. Todos lo veían. Pero hemos visto que esa no era la más grande necesidad. Jesús veía otra necesidad más importante, el pecado del hombre. Ahora veamos
el único que puede resolver la verdadera necesidad del hombre. El único, no hay otro, el único que puede resolver la verdadera necesidad del hombre. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Versículos 6 y 7. Estaban allí sentados dentro de la casa, como lo hemos leído en Lucas, también lo hemos leído en Lucas, en el pasaje paralelo que les he hecho leer. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Los escribas eran los maestros de la ley. O sea, a un escriba difícil que le podamos engañar. Ellos conocían la ley. Estaban ahí sentados los escribas, los cuales cavilaban, es decir, pensaban en voz baja, medio que murmuraban entre dientes. Y otros quizás solo lo meditaban en su mente, cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Es decir, ¿por qué Jesús dice, tus pecados te son perdonados? ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. Están considerando a Jesús que era un blasfemo. Y sigue diciendo el pasaje, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Bueno, acá hay que ponerle una estrellita en la frente a los escribas, ¿no? Porque los escribas aquí sí le atinaron, ¿no? Aquí no erraron. Los escribas entendían perfectamente los dichos de Jesús. Y en esto ellos tenían mucha razón. Solo Dios, repito, solo Dios puede perdonar pecados. Y los escribas habían dicho bien. Pero aquí tenemos nosotros una abierta diferencia con nuestros amigos católicos romanos. Y sin modo de polemizar, ni tampoco hablar, digamos, o ofenderlos a estas personas, este pasaje nos enseña algo fundamental. El perdón de los pecados pertenece única y exclusivamente a Dios, no a los hombres. Ningún hombre tiene autoridad propia para quitar la culpa de nadie. Ningún hombre, hermano. No hay pastor, no hay sacerdote, curita, no hay papa, no hay ningún líder religioso que pueda borrar un solo pecado de alguna persona. Ninguno. Solo Cristo puede hacerlo. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Solo Cristo. Ahora bien, el error de los escribas no era decir que solo Dios perdonaba pecados. Ese no era el error de los escribas. El error de los escribas era que ellos no pudieron reconocer a Jesús como el Dios hecho hombre. Ellos no pudieron reconocer a Jesús como el Dios encarnado, como el Emmanuel. ¿Se acuerdan que en Isaías encontramos esa palabra? Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, ellos que sabían la ley, ellos que sabían el Antiguo Testamento, ellos no reconocían que había llegado el Emmanuel. Ellos no pudieron ver que el Emmanuel estaba entre ellos. Ellos no veían a Jesús como el Dios hecho hombre. No lo veían así. Y vaya que Jesús dio muestras, por lo menos 3, vamos a ver, dio muestras de 3 atributos divinos. En este pasaje que vamos a leer ahorita, vamos a ver que Jesús dio muestra de 3 atributos que solo le pertenece a Dios en sí. Y a pesar que Jesús los mostró abiertamente y públicamente, ni aún con eso creyeron en Jesús. Leamos el versículo 8 al 10. Leamos el versículo 8 al 10. ¿Qué sigue diciendo Marcos? Y conociendo luego Jesús, después que ellos habían cavilado en su mente, habían murmurado entre dientes, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, miren lo que les dijo Jesús, ellos no hablaron fuerte, ellos cavilaron, es decir, en su mente, en su corazón tenían ese pensamiento que Jesús era un blasfemo por lo que estaba diciendo. ¿Qué les dijo Jesús?
¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Versículo 9. ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, les dice Jesús, pues para que ustedes sepan, escribas, que el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesucristo, tiene poder, tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Mire, hermano, acá tenemos a Jesús manifestando tres atributos divinos. Tres atributos divinos. Tres atributos que solamente es de exclusividad de Dios. ¿Cuál es el primer atributo? Bueno, Jesús conocía el pensamiento de los escribas. ¿Cómo se llama ese atributo? En teología, ¿cómo se conoce a que Jesús conoce todos los pensamientos de todos los hombres? Omnisciencia. La omnisciencia es el atributo de que Dios todo lo conoce. Aún antes que lo hablemos, Dios lo conoce ya. Jesús les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Jesús está mostrando un atributo divino, la omnisciencia. El segundo atributo divino que Jesús muestra en este versículo es que Jesús perdona pecados. Jesús perdona pecados que, como bien observaron los escribas, era de prerrogativa o de privilegio de Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Y aquí vemos que Jesús estaba perdonando pecados, segundo atributo divino. Y el tercer atributo, hermano, es que Jesús realiza un milagro. ¿Cuál es el milagro que realizó Jesús? Ahorita lo vamos a leer. El milagro que Jesús hace no era para impresionar a la multitud, era para confirmar que Él era Dios. Vamos a leer el versículo 11 y el 12. Dijo al paralítico, ¿qué le dijo al paralítico? Versículo 11. A ti te digo, a ti paralítico te digo, levántate, toma tu lecho, es decir, toma tu camilla y vete a tu casa. Versículo 12. Entonces él, ¿qué hizo? Se levantó enseguida, el milagro ocurrió. ¿Quién hace milagros si no solo Dios? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermano, estos acontecimientos, hermano, no lo habían visto nadie. Porque solamente Dios hace milagros y Dios estaba con ellos en la persona de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, pero es el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el Dios hombre, es el Dios hecho carne. Jesús estaba con ellos. Y donde está Jesús, las cosas no son iguales, ¿verdad que no? Donde está Jesús, las cosas cambian. Aquí podemos resaltar dos cosas interesantes. Primeramente, podemos ver que Jesús confirma su autoridad sanando. Jesús confirma su autoridad sanando. Él ya había sanado a un leproso, había limpiado a un leproso, él ya había liberado a un endemoniado y él había sanado a muchas personas de muchas enfermedades. Y aquí, en presencia de multitud de personas, Jesús está confirmando que Él es Dios. Que Él no es un simple carpintero, que Él no es un simple hijo más, un personaje más, un judío más. Jesús está confirmando que Él es Dios. Hermano, al Jesús que tú le oras, es Dios. Pero no solamente eso, sino también vemos que la multitud, por lo menos los que estaban aquí, reconocen su autoridad, glorificando a Dios.
La gente que vio a Jesús hacer eso, la gente que escuchó a Jesús perdonar pecado, la gente que vio ordenarle al paralítico que se vaya y que se levante caminando, pudieron ver y pudieron corroborar, hermano, que Jesús tenía autoridad, y por esa razón glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, qué hermoso es ver que cuando Jesús llega a la vida de una persona, la transforma. Jesús transformó la vida del paralítico. ¿Se da cuenta? Jesús transformó la vida del paralítico, pero no la transformó solo porque le dio sanidad. Hay algo que recibió el paralítico más importante que la sanidad. ¿Cuál era? El perdón de sus pecados. En otras palabras, hermano, le estaba dando salvación y vida eterna. El mayor regalo que toda persona puede tener, el mayor milagro que tú puedes haber recibido, hermano, es el perdón de tus pecados. Ahora tú eres un hijo de Dios. El día que mueras, te irás a la presencia de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hermanos, por tanto, la verdadera necesidad del hombre es de ser perdonado y de ser reconciliado con Dios. Esa es la verdadera necesidad. Esa es la más grande necesidad que todo ser humano tiene. Y solo Jesús, no otra persona, solo Jesús, que es Dios hecho hombre, es el único capaz de poder resolver este serio problema que tú y yo teníamos con Dios. ¿Cuántos éramos enemigos de Dios? Todos aquí. Pero de haber sido enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, ahora somos amigos del Señor. ¿Gracias a quién? A que Jesús resolvió nuestro problema. Jesús nos llevó en amistad con el Padre. Si Jesús no hubiera hecho nada en la cruz del Calvario, estuviéramos perdidos. Pero Jesús resolvió nuestro grave problema del pecado. Jesús nos amistó con su Padre. Ahora los enemigos ya no son enemigos, son amigos. Ahora no solamente eres amigo de Dios, ahora eres su hijo. Ahora eres un hijo de Dios, hermano. Ahora eres un hijo de Dios con todas las prerrogativas y los beneficios que trae ser el hijo de Dios. Eres heredero con Cristo, hermano. Eres heredero con Cristo. A ti te está esperando el día que partas, te está esperando, hermano, un lugar especial en la presencia del Señor. Jesús lo dijo: yo vengo pronto, pero mientras me voy, yo me voy a prepararles morada, para que cuando yo vuelva y los tome, estén conmigo para siempre. Ninguno de mis ovejas he perdido, ninguno, hermano. Jesús no ha perdido a ninguna de sus ovejas, porque el buen pastor ha dado la vida por todas sus ovejas. La sangre de Cristo, hermano, nos ha comprado completamente para poder estar seguros en el Señor. Solamente Jesús resolvió nuestro problema. Mira lo que dice Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Pablo, hablándole a Timoteo, en 1 Timoteo 1:15, dice la Biblia que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Hermanos, muchos buscan a Jesús para aliviar temporalmente sus problemas. Y eso no es lo más sano. No es lo más sano buscar a Jesús para aliviar temporalmente nuestros problemas. Hermano, Cristo cuando viene a nuestras vidas, Él viene a ofrecer algo infinitamente mayor que darnos una sanidad, que darnos un nuevo trabajo o que resolver el problema en la familia. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él nos ofrece algo mucho más grande. Nos ofrece perdón de pecados. Nos ofrece reconciliarnos con el Padre y nos ofrece vida eterna. Esas cosas, hermano, pesan muchísimo más que cualquier otra cosa. Hermanos, termino diciendo esto.
Cuando aquel hombre, el paralítico, que lo llevaron sus 4 amigos, llegó a la casa de Pedro en Capernaum, este hombre necesitaba caminar. Esa era la necesidad visible que todos veían. Pero Jesús sabía que este hombre necesitaba algo más importante que una sanidad. Jesús veía que este hombre necesitaba ser perdonado de sus pecados. Y lo mismo ocurre entre nosotros hoy en día. Hoy, a pesar que seamos cristianos, a pesar que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor de nuestras vidas, a pesar que estamos viviendo de una manera coherente, no perfecta, pero coherente con el Evangelio, seguimos teniendo necesidades nosotros. Algunos tienen necesidad de salud o por buena salud. Otros tienen necesidades económicas. Otros quizás tienen necesidades de algún conflicto en la familia o con alguna persona. Pero por encima de todas esas necesidades que, como le dije al inicio, son reales, hay una necesidad más suprema por alcanzar. La necesidad de aún seguir siendo perdonados y reconciliados con Dios. ¿Cuántos tienen esa necesidad? Todos necesitamos esa necesidad de resolverlo. Porque todos los días ofendemos al Señor. Pecamos. Pero aquí sale la buena noticia del Evangelio. El Evangelio para eso vino, no solamente para los incrédulos, sino también para los creyentes. Cristo vino precisamente para resolvernos ese problema. Cristo vivió una vida perfecta que tú y yo no podíamos vivirla. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Cristo nos dio perdón de pecados y nos sigue diciendo: hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, hoy también es buen momento para que nosotros como creyentes nos acercamos una vez más a Él en arrepentimiento y fe para ponernos a cuenta con Dios y así estar en paz con todos los hombres. La verdadera necesidad, entonces, amados hermanos, que tiene el ser humano no es simplemente que sus problemas se resuelvan, cualquiera que fuera el problema, sino que todos nuestros pecados sigan siendo perdonados. Pidámosle a Dios en oración el día de hoy que nos perdone, hermanos. ¿Cuántos lo quieren hacer? Vamos a orar.